grabación y así todo queda mejor, ¿vale? En este caso vamos a hablar de, bueno, el título lo pusimos Morimos, ¿vale? Porque es una realidad, o sea, así como nacemos, todos vamos a morir, ¿vale? Entonces organicé la charla un poquito así como consecuenciación, ¿vale? La primera, la conciencia de la muerte física, ¿vale? Que es eso es lo más tangible que tenemos nosotros. Nosotros cuando nacemos en el plano físico de la vida, lo que hacemos, hola, buenas noches, cariño, lo que hacemos Hola. cuando salimos del canal del parto es respirar. En el momento en que conseguimos respirar, podemos decir que tenemos vida, que estamos empezando a vivir, ¿vale? Hay mucha controversia de si los bebés cuando están dentro de la madre, bueno, pues es vida o no es vida, o son seres humanos o no son seres humanos. Una cosa es impepinable, el bebé tiene que salir de la madre, porque si no sale de la madre y no respira, no vive. No No, vives. vale, entonces Está claro. eso es una Está claro. eso es una lógica, ¿vale? Yo en el tema de tenerlos o no tenerlos, de perderlos o no perderlos, pues sí que es una vida energética, que es lo que vamos al tema del alma después, ¿vale? Pero como vida humana, a ver si nos entendemos, ¿vale? Voy a distinguir entre el alma y la vida humana. Como vida humana, hasta que no sale del canal de parto y tiene la primera respiración, no se puede hablar de ser vivo. Eso lo entendemos, ¿no? Queda, no sé, queda como, hola, ¿qué tal, cariño? Ah, Queda lógico y entendible, ¿no? Vale, pues entonces, para empezar a vivir como ser humano, necesitamos tomar una respiración. A partir de ahí, todo nuestro organismo, pues bueno, es lo que nos lleva pues a aprender, a experimentar y todo, bueno, un poquito hacia adelante lo que es la vida. Y para dejar la vida como ser humano, como cuerpo, empezamos el proceso inverso. La última expiración. Soltamos el aire. Vale, entonces, una persona está muerta cuando deja de respirar o cuando deja de latir el corazón porque no le da pie al pulmón a soltar a entrar el aire. Entonces podemos decir que la respiración es lo que nos vincula a la vida como ser humano. ¿Sí? Hasta aquí es entendible, ¿no? O sea, no es algo estrambólico, ¿no? Entonces, cuando soltamos la última expiración, entonces se puede decir que empieza un proceso de muerte física. Aquí, en este momento, hay unas pequeñas como se está estudiando y entonces pues dice que el cuerpo humano puede estar sin respirar antes de que el cerebro muera pues unos minutos, a lo mejor puede llegar pues hasta 10 minutos, o sea, cuanto más tarde en llegar el oxígeno, pues más daños cerebrales va a haber, ¿vale? Entonces, se dice que en esos momentos, ¿vale? Nuestra mente sigue funcionando, y como sigue funcionando, de ahí hablamos pues de las experiencias cercanas a las muertes, que son las CRM, hablamos de la lucidez, hablamos de conceptos. Vale, entonces ahí es donde entran nuestras creencias o nuestras opiniones. Pero antes de entrar en ese proceso, vamos a ver que vale, pues mira, esa persona ha dejado de respirar y se vuelve pálida. Luego después, el siguiente paso es que empieza a enfriarse. Hay un enfriamiento del cuerpo, ¿vale? O sea, cuando deja de respirar, como la sangre ya no llega a la carne, es pálido, ¿vale? Luego después el segundo proceso es que pierde calor, o sea, el calor de la sangre, no hay movimiento, entonces su cuerpo se enfría. El tercer paso es la lividez. Esto quiere decir que la masa corporal empieza a fallar. Esto sería la tierra, ¿no? Se empieza a ver como cosas sólidas, pues que se ve como manchas en el cuerpo porque todo se está solidificando. Y el último paso de la muerte es la rigidez. Todo se vuelve rígido, ¿vale? Pierde el agua. Es cuando las personas que han fallecido pierden
pierden, pues bueno, pues pues lo que tengan en el fluido del estómago, en el recto, en la orina, sale todo esto, ¿vale? Entonces, esas 4 fases tienen un tiempo, o sea, no pasan a la vez. O sea, una persona muere y rápidamente se vuelve rígida. No, hay personas que entre que dejan de respirar hasta que se vuelve rígida, pues pueden pasar horas o a lo mejor pueden pasar, dependiendo de la enfermedad, de cómo hayan muerto, pues a lo mejor pueden pasar a lo mejor hasta un día. ¿Vale? De hecho, en las películas, no tiene rigor mortis, murió hace menos de 12 horas. Bueno, pues es a lo que voy, ¿vale? O sea, ese es el proceso de muerte física, ¿sí? Hasta aquí, bien, esto es entendible. Vale, entonces, vuelvo a enlazar. Cuando deja de respirar, ¿vale? Esos minutos, según la neurología, se dice que la mente sigue funcionando. Entonces, la mente, esta forma es la que puede justificar las ECM, que son lo que nos está diciendo qué pasa justo, esos testimonios de personas que han tenido un paro cardíaco o les ha pasado algo y cuentan experiencias. ¿Alguno de vosotros habéis tenido alguna experiencia? Yo no. Bueno, yo he tenido 4. Sí, he tenido 4. La primera, yo era pequeñita, ¿vale? Tenía unos 7 años y me pasé una semana flotando en la habitación de donde estaba. De aquella no había hospitales como ahora, entonces yo estaba flotando. Yo recuerdo esa semana flotando y de hecho mi hermano había perdido un disco que no sabía dónde estaba y cuando desperté le dije, bueno, no voy a decir el nombre de mi hermano, le dije, está encima del armario. Y efectivamente el disco estaba allí. Vale. Luego más adelante tuve otra experiencia, ¿vale? Y yo vi lo que se llama el túnel, ¿vale? Entonces llegué a pasar el túnel y me encontré con un paisaje precioso donde había gente conocida y había seres como con una luminosidad tremenda. Volvieron otra vez a decirme, no, nena, para abajo, ¿vale? Volví a tener otra más, ¿vale? Más o menos parecida, donde ya directamente me colé y dije, yo de aquí no me muevo, pero me volvieron otra vez como un consejo, me dijeron, no, tienes que volver. Y la última, que fue hace 2 años, pues ya fue de, mira, es que estamos hartos de ti. Me dieron un golpe tremendo y me dijeron, para abajo y despierta ya de una vez, nena, deja ya de escaparte, ¿vale? Entonces, esas experiencias pues narran un poco pues lo que os estoy diciendo. O gente que está flotando y ves cosas que luego puedes narrar, ves el túnel de la luz, ves a seres conocidos, a familiares y a seres pues blanquecinos, ¿vale? Y esto pues en principio pues... Dime. Hola, perdón que pregunte, ¿Dime? ¿en esas 4 ocasiones estuviste enferma? O sea, ¿te pasó algo como para que llegues a ese punto? La primera estuve enferma de fiebres reumáticas y estuve muy mal, estuve al borde, de hecho no contaban conmigo y estuvieron intentando bueno, pues mantenerme viva durante unos días y luego después conseguí volver. La segunda fue porque en el canal de parto mi hijo rompió la placenta y me desgarré. Entonces estaba el cura echándome la extrema unción aquí, oyéndolo, pero yo ya estaba en otro mundo. Lo que pasa que luego me inyectaron rápidamente coagulantes, que luego tuve una reacción muy fuerte a ellas y fue como cuando el choque de volver. La tercera fue una operación que se pasaron con la anestesia y entonces tuve muerte, bueno, tiene muerte química se llama. Tardé 12 horas en volver otra vez a mí. Y la última fue el paro cardíaco hace 2 años. Vale, sí, soy una escapista. Vale, pero lo que os estoy contando, esto... Tengo 2 preguntas, María, si me permites, por fin. Una, el alma, o sea, cuando das el último suspiro, obviamente, o la última respiración, exhalación, entiendo que el alma ya ahí directamente ya abandona el cuerpo, o hay ese momento, como decíamos antes, de hasta que la mente deja de funcionar. Vale.
esto que os estoy explicando de las ECM, estas experiencias os estaba diciendo que podían justificarse desde que la mente está funcionando y son como expresiones, ensoñaciones, ¿vale? De nuestra mente, ¿vale? Pero aquí entra también una sensibilidad que debemos de tener cada uno de nosotros, entra nuestra creencia personal y entra nuestra opinión, ¿vale? Entonces te voy a contestar, pero con un desarrollo, ¿vale? Otra cosa que también suele ocurrir cuando que nos puede hacer creer que hay algo detrás de nuestra muerte física son la lucidez mental. Personas que tienen demencia, que tienen Alzheimer, cuerpos de Lewy o tienen un tipo de demencia senil importante, una semana antes de morir suelen coger una lucidez que es como si quisiesen despedirse, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos estas experiencias que hemos hablado de flotar, entrar en un túnel, ver seres, ¿vale? Y que médicamente puede entenderse como algo mental, pero desde la creencia espiritual, pues podemos decir que nos está diciendo que hay algo detrás de la mente, ¿vale? Detrás de la mente, detrás del cuerpo, esa alma. Y por otro lado es el fenómeno de la lucidez mental, que entonces diría, pues entonces sí que hay algo, o sea, como un ser que su cerebro está destrozado, es capaz de regresar y dar pues una despedida, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, e insisto, aquí entra nuestra sensibilidad, nuestro sentir, nuestra creencia y nuestra opinión personal. Vale. Una cosa que voy a meterme ahora para contestar a César es que tenemos desde la religión varias visiones, ¿vale? Voy a comentar. Por ejemplo, el cristianismo nos habla de un alma que va al cielo. El Islam nos habla de un alma que va al paraíso. El budismo nos dice que hay un alma que se reencarna, ¿vale? Que renace en el samsara, en la rueda, ¿vale? De reencarnación. El hinduismo también nos dice lo mismo, que hay un alma que se está reencarnando dependiendo de lo que haya sido en distintos reinos. Las culturas africanas, las culturas chamánicas, las culturas antiguas por ejemplo, de países más como puede ser Latinoamérica. Bueno, pues estas culturas chamánicas nos dicen que la muerte es una guía para poder trascender, ¿vale? Entonces, claro, aquí volvemos otra vez a nuestro sentir. Yo no sé quién hay, que hay un ruido por atrás, no sé quién es. Vale, gracias. Entonces, entramos otra vez en nuestro sentir, que es la espiritualidad. Entonces, dentro de la espiritualidad, ¿vale? Tenemos dos opciones después de lo que hemos visto. Una es que hay un juicio, ¿vale? Un juicio donde unos seres superiores, un Dios, nos enjuicia según nuestros actos en la vida que hemos tenido. Entonces podemos ir al cielo, al nirvana, al paraíso, ¿vale? O si nos hemos portado mal, pues nos vamos a la condenación, al infierno, a la rueda otra vez de samsara, ¿vale? Y entre estas dos hay un espacio intermedio, ¿no? Que se llama el purgatorio, que podría ser también entendido como, dependiendo de cómo te hayas portado, pues vas a entrar en una rueda de reino inferior o en una rueda de reino pues más avanzado. ¿Hasta aquí me entendéis? Sí. Estas dos posturas, vale. Sí. Estas dos posturas nos llevan a dos conceptos. A un Dios que es un juez, donde Él va a medir nuestras acciones. Y si no existe ese juicio, es un Dios de amor que nos da una oportunidad de avanzar. ¿Vale? Entonces aquí yo no puedo deciros a cada uno, hay reencarnación, vamos al juicio, vamos a un cielo, vamos a un infierno.
Yo no puedo decir eso porque eso entra en la creencia personal. Solamente os resumo que hay dos cosas. O hay un juicio de un Dios castigador, o hay un Dios lleno de amor. Y esto, fijaros, qué casual, entra en la mente dual que somos, donde la oscuridad y el bien van unidos, donde el amor y el odio van bien, donde el juicio y el perdón también van paralelos. Entonces, todo esto que os he estado hablando de la religión y la espiritualidad, vamos a entrar en una percepción desde una visión humana, donde estamos en una dualidad. Entonces habrá personas que entiendan que su alma, no me he olvidado, César, lo dentro ahora, que su alma va al cielo, habrá personas que entiendan que su alma tiene que ir al infierno, habrá personas que entiendan que su alma entra en una rueda de samsara. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, solamente podemos dar impresiones. Podemos tener esas experiencias cercanas a la muerte donde nos hablan de eso. Podemos tener pues mediadores o guías o que nos explican otra cosa, ¿vale? Pero siempre entramos en la dualidad de la mente humana, entre unas religiones que hay castigadoras y unas religiones como pueden ser las chamánicas, las africanas, que nos dicen hay una guía, seguimos avanzando, ¿vale? Entonces aquí vamos a entrar en lo que es el alma, ¿vale? El alma es nuestra identidad. Para que me entendáis, yo hice aquí un esquemita que es muy fácil, ¿vale? El cuerpo físico tiene receptores que son sensibles, ¿no? Con el que recibimos sensaciones, ¿sí? Vale, esas sensaciones se traduce a un cuerpo emocional, porque esas sensaciones nos dan emociones, ¿vale? Estaríamos en un cuerpo físico que tiene sensibilidad, que la hace comunicación como si fuesen emociones, que sería nuestro cuerpo emocional, que sería el segundo. Esas emociones son interpretadas por la mente, entraríamos en un cuerpo mental, y el alma es como si regiese o determinase un poco esa mente, como que, ¿sabes? Como una especie de intermedio, de puente que nos lleva a la comunicación con nuestra esencia o conciencia, que sería nuestro cuerpo espiritual o energético. ¿Queda claro así más fácil? Vale, entonces, ahora sí, contestando la pregunta de César, cuando nuestro cuerpo físico fallece, la muerte es natural, hay unas sensaciones que pueden ser interpretadas por la mente y de esa interpretación de la mente, ese puente que llamamos alma es el que comunica la esencia. ¿Vale? Entonces, nuestra alma, que a veces por aproximación pues decimos esencia, alma, imaginaros lo que os comenté de las sensaciones y las emociones, ¿vale? El alma es la que interpreta esa mente para llegar hasta la esencia, es como el puente, tenemos ese puente. Vale, pues entendiendo que el alma está interpretando esa mente, pues ocurre que puede ser desde la interpretación, como siempre, de la creencia de cada uno. Si creemos que ese Dios es amor, ¿vale? Que no hay juicio, sino oportunidad de seguir creciendo y avanzando. Lo que ocurre es que cuando fallecemos y nuestra mente es muy pesada, como estamos en el Dios del amor, yo voy a ir por ese camino, pero vuelvo a repetir, cada uno puede creer, pues eso, el resto de las cosas, que hay reencarnaciones, que hay, pues eso, ese juicio de infierno, ese infierno o ese cielo, ¿no? Pero bueno, entendiéndonos que esa alma está regida por una energía de amor pura, entonces lo que ocurre cuando fallecemos, la mente pues interpreta, pues mira, estás muerto o no, estoy siguiendo, no tengo cuerpo, pero yo sigo sintiendo igual. Entonces el alma, que es el puente a la esencia,
pues necesita esa ayuda para desprender los otros dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo mental y el emocional, los tres. No sé si me estáis siguiendo. Pararme si os estoy liando, por favor. Di. Yo siempre interpreté que el alma somos nosotros, el cuerpo mismo, ¿no? Porque se dice, hay tantas almas en tal sitio, contando como personas, vamos. Sí, claro. Es que claro. Los cuatro cuerpos están unidos. Pero nuestra esencia es nuestro yo interior, nuestro espíritu, ¿no? Claro, pero claro, es correcto. Son formas de ver diferentes, ¿vale? O sea, todo está entrelazado, pero cuando morimos es como un cohete que va... Cuando hay que abandonar. Claro, abandonamos el cuerpo físico, abandonamos el cuerpo. Claro, pero el alma tiene que desenganchar los otros cuerpos para que la esencia siga evolucionando. Claro, es que al dejar de vivir nuestro cuerpo físico, ya deja todo, yo creo. Sí, efectivamente, pero hay veces que no. Perdón, tu pregunta, mi vida, perdóname. Sí, que yo no entiendo muy bien lo de que cuando mueres, según tu creencia, puedes encontrarte con que hay otra reencarnación o con un Dios benevolente o un Dios castigador. Eso no lo entendí. ¿No es algo fijo para todo el mundo? Sí y no. Sí y no. A ver. Esto de lo que estamos hablando ahora entra dentro del juego del olvido. ¿Vale? Entonces, si una persona cree que no hay nada más, pues cuando ella muere no hay nada más. ¿Me explico? Yo te voy a hablar desde la perspectiva de la energía del amor que recoge un alma. Pero claro, si esa alma sigue enganchada a unas creencias, ella va a vivir esas creencias. Porque las creencias no se van cuando mueres. O sea, al deshacerte de tu mente, las creencias no se van con eso. Depende qué creencias. Depende qué emociones. Vamos a volver hacia atrás. A ver, yo he matado por odio a mi vecino. Y estoy en odio, ¿vale? Y no creo en el alma, no creo en nada más. Salgo de la casa a mi vecino y de repente me pego un tiro. Si yo no creo en nada, yo no para mí no existe el alma. Entonces, ¿cómo desengancho el cuerpo físico del emocional y el emocional del alma, del mental? Si yo no creo en nada de eso. Es complicado, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Es que tenemos que hacer la abstracción. Perdona. Y nuestro espíritu está enganchado en nuestro cerebro. O sea, lo que piense en mi cerebro para hacer esas cosas, ¿tiene mi espíritu culpa? Sí, pero es que esa es la condición con la que hemos nacido, olvidar y aprender experiencias. Todo está entreconectado. Dejadme continuar un poquito, ¿vale? Venga. Vamos. Dale. Hasta aquí el caos total, porque claro, tenemos 3 enganches, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Y el alma tiene que ir desenganchando todos, ¿vale? Imaginaros que somos seres benévolos, que hay amor y entonces pues una persona muere y según las vivencias pues vienen tus seres queridos que ya han fallecido, que están como en otro espacio, vienen a recogerte y vienen también como unos seres de luz también a buscarte, ¿vale? Decirte, bueno, pues mira, ya has fallecido, deja tu cuerpo físico,
deja tus emociones, deja tu mente y vente con nosotros, ¿vale? Y entonces de repente pasas al otro lado, ¿vale? Y te das cuenta que, bueno, pues que todavía tienes un poco de tristeza, todavía tienes un poco, pues no sé, de sensaciones tal, y dice, bueno, pues no te preocupes, que vamos como a ayudarte a limpiar, ¿vale? Y vamos a intentar que tú te sueltes del todo para poder, pues, volver al hogar, a seguir avanzando, ¿vale? Eso es lo que desde chico, bueno, pues esto ha sido un vidente, lo que llamaba las casas de curación, ¿vale? Son esos espacios o mares de las almas donde las almas se ayudan a desengancharse de esto para poder seguir evolucionando la esencia. Esto desde una perspectiva del amor, donde todo el mundo solamente ha experimentado cosas, ¿vale? Y lo que se quiere es que tú te desprendas de lo que no te vale para poder avanzar. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Así lo vas entendiendo mejor, Belén? ¿Sí? Vale. Bien. Pero yo a lo mejor no me desengancho tanto. Y el caso que te estoy diciendo, me muero, yo no entiendo nada, no quiero creencias, y entonces vienen estos seres a buscarme, y yo como no creo en eso, pues digo no. ¿Vale? Entonces yo me giro y digo no. Entonces ocurre que esas almas son esas almas errantes o presencias que sentimos en nuestro plano, porque han dicho no, déjame, yo no creo en eso, yo sigo viviendo, yo estoy vivo. Es que, dime, dale. Dos en una, vale, es que hice los deberes, entonces. Vale, en el momento ese que te vienen a buscar tus familiares, vamos a llamarle, esos familiares, esos seres, en ese momento que te vienen a buscar, coinciden con las personas o los seres de la vida que acabas de dejar, o no tienen por qué coincidir. No tienen por qué coincidir. Vale. Aquí entra otro concepto que es un poco complicado. Vale. A veces puede ser un perro, o un gato. Puede ser un animal. A veces es un amigo, ¿vale? Que viene a buscarte. Y a veces no viene nadie. Y vienen los seres, tu familia. Vamos a entender, vamos a imaginar que somos esencias, ¿vale? Que hemos decidido de una familia, ¿vale? Que hemos decidido bajar a este planeta Tierra a experimentar y a vivir. Pero a lo mejor la familia que yo tengo en la otra dimensión no bajó. A lo mejor una de las familias que no bajó y me espera ahí arriba. Pero a lo mejor bajó conmigo otro que sí. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero transmitiros. Sí. ¿Vale? Imaginas que somos padre, madre, 8 hermanos, abuela, abuelo y tíos, ¿vale? Entonces, a lo mejor de esa familia tan numerosa, solamente 5 se van de viaje a Hawái y los otros se quedan. Cuando vuelven de Hawái, los 5 que fueron, a lo mejor al aeropuerto no va toda la familia a recogerlos. A lo mejor va alguno. ¿Así me entendisteis mejor? Correcto. ¿Vale? Lo que pasa que como estamos en el olvido, hasta que llegue el momento no lo reconocemos. ¿Sí? Vale, y la segunda parte de esta pregunta es, en ese momento en el que te vienen a buscar, sabemos, como hablamos en la otra charla, que hay seres de todo tipo. ¿Puede haber engaños en ese momento o no? No, eso es muy sagrado, eso es una ley del universo. Hay unas cuantas leyes del universo que son impepinables, ¿vale? Que es el respeto y el libre albedrío. Entonces, cuando dejamos nuestro vehículo, es un contrato que hemos firmado
con las consecuencias que hayamos tenido, y entonces ahí ese canal solamente es para esos seres conocidos, lo del aeropuerto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo digo no van a estar en el aeropuerto 24 horas, 7 días esperando por mí. Volverán de vez en cuando a decirme ¿qué te apetece venir? Porque estamos hablando, recordad, desde un Dios benévolo, ¿vale? Desde el amor. Bien, entonces estamos hablando, he seguido la charla entendiendo que el Dios que tenemos, que a todos aspiramos, es amor. Vale, entonces, claro, vendrán de vez en cuando a decirnos ¿qué te apetece? ¿Vienes hoy? Y tú a lo mejor sigues enfadado y dices tú no, déjame, ahora no. Vienen al otro día, ¿qué? Vamos, anda, anímate. Vete con nosotros. Y tú, no. Mira, ya es que ni me acuerdo de quién eres. Dentro de un mes, anda, estamos aquí, no te olvidamos. Y tú, no, mira, ya estás tan cansado, tan bruma. Sigue. Eso sería para una persona que lleva mucho tiempo enferma y su cuerpo ya no, o sea, enfermó tanto que sigue viva por el corazón. ¿Sería algo así? No, esas personas que dicen no cuando después de muerta son personas que emocionalmente y mentalmente están perturbadas. Bien. Y viste que cuando hay personas que, tengo un caso, la mamá de mi cuñada murió en noviembre y murió muy mal de un cáncer fulminante y estuvo mucho tiempo internada, muchísimo, y vos decías, o sea, ya la veías y daba pena a que esté así yo decía, ¿qué espera para irse, no? ¿Por qué no terminaba de morir por el hecho de que estaba pero tan mal y súper joven, o sea, 57 años, como decís. Uno de los objetivos de estas charlas es perder miedo a morir. Entonces, cuando tú tienes miedo a la muerte, ocurre eso, que no quieres irte. Pero a veces hay seres que se quedan enfermos para darle espacio a las personas que ellas aman sí acepten la muerte. Ocurren las dos cosas, una por miedo y otra porque esperan a que esa persona acepte su muerte. Hablamos de gente enferma, ¿vale? Bueno, hasta aquí bien, ¿no? O sea, sí, intento ir despacio porque sé que es difícil y a lo mejor habrá que volver otra vez a puntos atrás. Voy a englobar 3 tipos de muerte, ¿vale? Bueno, 3 tipos de muerte, pero bueno, a ver, por favor, y me vais a entender ahora. Uno puede ser por muerte de enfermedad o por vejez, o sea, porque ya te toca la muerte, ¿sí? Otro puede ser una muerte de accidente, o sea, es inmediata, y la otra es el suicidio. Normalmente las personas que están enfermas y que son mayores suelen aceptar la muerte porque les ha dado tiempo mentalmente y emocionalmente a aceptar que se van a morir. Si tardan en morir es porque están esperando que un familiar suyo aprenda la lección. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Sí. Las muertes que son traumáticas, como un accidente, esas suelen ser las que a veces niegan que están muertas. Por eso suelen quedarse en esa tierra de nadie y que son las que a veces tenemos que ayudar, que vamos a explicar ahora con el canal de luz y el tercer ojo. Bien, y la tercera clase de muerte, que es lo que os hablaba de suicidio, eso es una muerte donde tu mente, no la esencia, porque normalmente el instinto de vida es siempre mantenernos con vida, pero cuando la mente es muy fuerte y está muy, muy traumatizada, produce el suicidio. Y en los suicidios, ahí sí que tenemos que actuar nosotros. Porque
es una muerte que no está prevista. Es como si en vez de coger el avión para venir, siguiendo el mismo ejemplo para que nos entendamos, en vez de coger el avión que tenemos programado que va a llegar tal día, a tal hora, esa persona decide venir en barco. Entonces nadie lo está esperando porque no se espera esa muerte. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, ¿no? Hasta aquí ahora bien. Vale. Sí. Vale, entonces suele estar todo relacionado, ¿vale? Suele estar las personas que más se quedan ancladas suelen ser por muertes traumáticas, que es la que no se espera o niegan. Y los suicidios, pues es algo que tenemos que intervenir y ayudar, porque si no se quedan en un terreno complicado, fangoso, donde para rescatarlos a veces es complicado porque no sabes por dónde van a estar. María, perdona, entiendo que el contrato que firmamos antes de bajar, en esos 3 tipos de muerte, lo cumplimos en 2 de ellas, que el suicidio sería la única que no, ¿verdad? No, esto es un tema muy debatido que debatí con muchas personas y al final los grandes estudiosos del tema siempre llegamos a un acuerdo. No, son temas porque el problema entra en la mente. Es un miedo tan atroz tan atroz a la vida que la mente corta por seco. Y no es que lo hayan meditado, o es un fallo mental. Es tan pánico y se sienten tan vacíos, tan perdidos, que no encuentran solución. Y es inevitable y no lo vemos, porque saben disimularlo muy bien. Ahí lucho, pero ahí es cuando lucha la persona con la mente, ¿no? Y es jodido, creo yo. Claro, entonces, bueno, por mis experiencias con personas que han conseguido consumar el suicidio, con personas que lo han intentado, lo que te dicen es que no eran dueños de sus actos y que su mente era pánico, su mente era la que realmente regía, ¿vale? Lo que deciden. Vale, por eso digo que los cuerpos siempre están comunicados, pero el cuerpo mental tiene mucho peso también. Bien. ¿Vale? Una pregunta. Yo tengo una experiencia con ese tema. Una persona que se suicida, yo creo que eso no lo firmamos cuando venimos, porque lo normal es que mueras tú cuando te llegue el momento. No, pero que tú no puedes decidir cuándo quieres morir. No. Esa es otra de las leyes importantes del universo. Pienso yo. No, es así. Es un juego. Esto es un juego donde venimos a experimentar y estoy hablando desde la perspectiva del amor, ¿vale? De un Dios amoroso que nos ama y nos cuida. Sí, eso es lo que creo yo también. Vale, bien. Entonces, aquí entramos en otros 2 conceptos. Voy a enlazar. Es el canal de luz, ¿vale? Y el tercer ojo, ¿vale? El tercer ojo o puerta del alma es que nuestro cuerpo, como todos, ¿acordáis que os dije que todo estaba entrelazado? Bien, vale. Pues todos los 2 cuerpos es como, luego lo vamos a ver en marzo, ¿vale? Este tema lo vamos a ver luego después. Nuestro cuerpo físico es el palpable, que se une a las emociones a través del timo, del que tenemos aquí en el corazón, ¿vale? Que se une a la mente, ¿vale? A través de lo que sería la zona de la garganta, donde tenemos las tiroides, que se une al alma a través de la hipófisis o pituitaria, que estaría vinculada en el tercer ojo. Y entonces, esto es lo que se llama las 5 glándulas principales, son las 5 puertas que tenemos en nuestro cuerpo. Y la del alma es esta. Fijaros,
mismo en el Tao, en el bautizo de fuego, se hace aquí la apertura. Los santos óleos para personas moribundas en el catolicismo, se hace aquí la imposición. Para que os deis cuenta, creo que es Ángeles la que hace ahí un montón de ruido. Es bastante desagradable. A ver, voy a sacar entonces el altavoz, ¿vale? Sí, gracias, te lo agradezco. Ahí. Vale. Genial. Sí, era ella. Entonces, el tercer ojo, ¿vale? Es el que está vinculado aquí, justo entre el entrecejo, un poquito más abajo. Ahí justo, ¿vale? Y ahí es la puerta, ¿vale? Por eso la importancia de que esa puerta, ese tercer ojo, esté abierto, porque así ayuda al alma al desenganche más fácil. ¿Vale? Y el canal de luz viene a ser que cuando una persona pues está perdida o no se ha acabado todavía de desenganchar y esa alma no puede ir a esos mares de almas o esas casas de curación para acabar de purificarse, pues entonces es lo que habíamos explicado muchas veces, que es la mano izquierda se agarra a la tierra, porque la mano izquierda es la parte femenina, la tierra es la femenina, y con la parte de la mano derecha, que es el padre, que es la zona masculina, se abre el canal de luz, ¿vale? Que es una apertura de izquierda a derecha, abriendo, y con la intención de ir hacia el padre, hacia el amor. Es tan sencillo como hacer esto, ¿vale? La mano izquierda se engancha en la tierra porque nosotros no queremos ir de momento, y la derecha abre ese canal de amor para conectarse con el Padre y esa alma pueda ascender a través del amor para poder ascender a ese momento donde ella puede purificarse, soltar de todo y seguir avanzando en el proceso que quiera. Si quiere regresar, si esa familia quiere regresar otra vez aquí, regresará. Si quiere quedarse, se queda. Si quiere seguir en otros mundos, pues con todo. Pero todo eso está dentro del libre albedrío y la voluntad de cada alma y cada esencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, quedó claro. Vale. Es un tema complicado, ¿vale? Creo que tal. Nos dejaron unas preguntas ahí que podemos meterla aquí, que es sobre cómo las presencias que están aquí cerquita se comunican con nosotros, ¿vale? Son esos olores, a veces olemos, a veces sentimos un frío, a veces percibimos sensaciones como que nos están observando, a veces es como una especie de ruido ahí detrás que no sabemos muy bien qué es, ¿vale? Hay personas que consiguen verlas, ¿vale? La diferencia que yo hago, ¿vale? Que comparto siempre es, si a mí me pesa esa presencia y yo me agacho, o sea, si mi cabeza cae hacia el suelo como que me está pesando, eso es un alma que necesita ayuda. Entonces yo automáticamente abro un canal de luz, ¿vale? Si veo que esa alma se resiste, pues intento contactar, pues aunque sea mentalmente, pero con intención desde el corazón de decir, mira, has fallecido, no tengas miedo, no pasa nada, te están esperando al otro lado, tus familiares, la gente que te ama, vas a comprenderlo, todas tus preguntas se te van a responder cuando entres en este canal de luz, pero confía en mí que yo voy a intentar que todas tus preguntas sean contestadas, pero tienes que entrar en el canal de luz. Y una vez que entre en el canal de luz, ya es como absorbido y ahí ya yo me desentiendo. Pero en cambio hay otras presencias que a mí me parecen como maravillosas, que es como que te estiras la espalda, como que intentas oler esa fragancia, como que intentas, no sé, sentir esa caricia, como que dices tú, oye, estoy como arropada, ¿no? Esas presencias suelen ser
familia que tenemos ahí arriba, que vienen como para darnos apoyo, si somos capaces de ver la señal, pues ver esos mensajes que nos dicen. ¿Comprendéis las dos diferencias? Vamos a tener el truco siempre en el sentir. Si yo me peso, si yo me encorvo, si yo me siento pesada, necesita ayuda ese alma. Pero si yo en cambio me estiro y digo, ay, qué fragancia tan chula, ay, no sé, esto me gusta, me siento bien, me siento reconfortada, vienen a visitarme y a decirme, ánimo, lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Vale, no. Bien. Entonces, creo que quedó bien, ¿no? Yo sé que es muy amplio, ¿vale? Pero, bueno, la base os quedó clara, ¿verdad? Bien, bueno, pues volvemos otra vez a la muerte física, que eso sí, hasta ahora yo os pude dar una interpretación desde un Dios de amor. Pero ahora vamos a lo físico otra vez, ¿vale? Que es importante. ¿Cómo acompañamos a una persona que se está muriendo? Es un tema que tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Una persona que se está muriendo, tanto que está enferma o que ya es una persona mayor, tocarla, acariciarla. Hay personas que les gusta hablar de lo que es la muerte, hay otras que tienen miedo, son humanos, ¿vale? Como todos nosotros. Entonces, al miedo se trata con amor y comprensión. Y a los que quieren hablar se trata con escucha. Y simplemente a veces es solamente cogerles de la mano y estar en silencio, nada más. No tenemos que explicarles nada, ya saben ellos perfectamente la situación personal que tienen. Pero una mano que te agarra en el hombro, una caricia, ¿vale? Eso es algo, es humano, es ternura. Sobre todo, vuelvo a insistir, hay que tener mucho respeto a ese miedo. Van a perderlo todo, van a perder la vida, no saben lo que pasa. Y aunque lo sepamos, tenemos incertidumbre. Porque no es palpable, como la muerte, como os he explicado antes. Entonces hay que tener mucho respeto. A veces el silencio y escuchar es lo más, es que es lo máximo. A veces hay que aceptar que estén enfadados, que tengan ira, que tengan rabia. Aceptarlo. Yo, un familiar muy cercano, me llegó a morder, a insultar. Tenía miedo. ¿Por qué me voy a enfadar yo con él? Tengo que ser compasiva, ¿entendéis? Pues hay que respetar su enfado y su miedo, porque al final de cuentas es pánico. Insisto, respeto, escuchar y sobre todo hay una cosa, que cuando una persona ha resuelto todas, nunca se resuelve todo, ¿no? Pero las cosas más importantes, pues yo qué sé, dejar un testamento, escribir una carta a una persona que hace tiempo que no vio, o hablar con alguien, ¿vale? O sea, finalizar los temas no resueltos también les ayuda muchísimo. Es algo que reconforta, ¿vale? Es como, vale, ya está, ya estoy preparado, ¿vale? Ya cabe todo. Y sobre todo, tenemos mucho miedo a las personas que están falleciendo, tanto sean personas mayores como personas enfermas, de decirlo, no le vamos a dejar que vengan los amigos porque no queremos molestarla, al contrario. Hay que estar a su lado, los amigos tienen que ir a verlo, sus familiares tienen que ir a verlo, porque es la oportunidad de decir lo que siente, es la oportunidad que tiene para despedirse. Entonces dejemos que estén arropados por su familia, dejemos que estén arropados por sus amigos, por lo que a ellos les importa. Vale, y aquí hay una cosa que la gente pregunta, ¿morir duele? No. Cuando el cuerpo va a fallecer, tanto sea por una enfermedad, hasta por un accidente, ¿vale? Hasta por un accidente. El cuerpo que es muy, muy inteligente, pues las hormonas empiezan a funcionar y adormecen el cuerpo. El cuerpo no siente dolor. Eso está demostrado. Eso es impepinable, ¿vale? Hasta un accidente que puede ser mortal, me explico, que está gravemente herido, su umbral del dolor desaparece.
porque las endorfinas empiezan a aparecer, recorren todo el cuerpo, ¿vale? Y adormecen el cuerpo. Esto no quiere decir, yo no sé si habéis visto morir a alguien. Sí, vale, bien. Cuando una persona fallece, tiene resistencia a morir, ¿vale? Intenta respirar, aparecen gorditos aquí en el pulmón, es como si necesitas, busca el aire, se tensa muchísimo. Eso es una reacción fisiológica del cuerpo, pero eso no quiere decir que tenga dolor. ¿Vale? Entonces, quedaros con esto. Morir no duele. Yo me acuerdo mi abuela que me decía, si morir es quedarse dormido, ¿por qué tenemos tanto miedo? A veces, claro, a veces nos asusta. A veces nos asusta más la incertidumbre que realmente lo que es el proceso, ¿vale? Es hacer... Una pregunta. Y a aquellas personas, por ejemplo, que, bueno, pues por una enfermedad, ¿no? Un cáncer terminal, y que las sedan porque ya saben que van a fallecer, o sea, tu cabeza, cuando te sedan, tu cabeza no funciona. Ellos siguen sintiendo. Vale, bien. Hablamos de los sentidos, vale. Dicen que los sentidos permanecen activos muchas horas después de morir. El último que se pierde es el oído. ¿Vale? Entonces... eso lo escuché yo también. Sí, médicamente es así. Entonces, una persona que la sedan, lo que recomiendan es que sigas hablando con ellos. Y que sigas... a ver, yo me voy a poner una idea, ¿vale? Imaginaros, ya sabéis cómo son mis ejemplos, ¿vale? Que estáis en la estación de tren, que vais a coger un tren y que os marcháis y dejáis a gente aquí en la estación. ¿Cómo os gustaría despediros de ellas? ¿Llorando? ¿Enfadándoos? ¿O con una sonrisa? Una sonrisa. Bueno, pues eso es lo que tenemos que darle a las personas cuando están en su despedida. Lógico. Actuar la lógica siempre, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a morir? Eso, cómo reaccionamos cada uno es muy difícil, ¿vale? Pero si empezamos a aceptar que es un proceso de vida, que realmente vamos a morir, pues a lo mejor siempre tendremos miedo, pero a lo mejor nos es más fácil, pues no sé, sobrellevarlo. Y que a lo mejor ya no nos da tiempo nada, nos morimos de repente y ya está. Claro. Ya no nos enteramos. ¿Me entendéis? Vale. Y ahora os voy a, antes de entrar un poquito... ¿Un inciso? Sí, sí. Sí, en lo que acaba de decir de que nos morimos de repente y que no nos da tiempo a nada, a lo mejor no físicamente, pero tu otro cuerpo sí se despide. Puede ser, no sé. Eso no lo sé. Yo, sí, es así, ¿vale? Yo recuerdo mi abuela. Bueno, en mi casa tenemos una tradición que cuando entra una paloma alguien ha fallecido. Y mi abuela fue incorpórea. O sea, mi abuela se apareció en casa y nos dijo hasta luego. Y se fue. Sí, mi abuelo se apareció. Mi madre estaba vivo abajo y mi madre estaba en el piso de arriba coseando y su otro cuerpo se le apareció a mi madre en donde ella estaba coseando. Entonces, siempre tenemos esa capacidad de despedir. De repente. Sí, es automático, es muy así. Bueno, os voy a dejar un mensaje. Cuando yo preparo las charlas, a mí me gusta pues tener consejo y bueno, siempre me conecto pues
para dar lo mejor de mí e intentar hacerlo lo mejor que pueda y que siempre se me ocurran las mejores anécdotas y los mejores ejemplos para que por lo menos mi mensaje sea comprensible, ¿vale? Y la frase que es esta, es: dejar de preocuparos qué hay detrás de la muerte y concentraros en vivir. Eso estoy de acuerdo. Después ya hablaremos de lo otro, cuando estemos en esa situación. Vale, este es el mensaje que me dieron. No hay nada más que decir. Genial. El que sabe, sabe. Vale. Hasta luego, chao. Bueno, me queda una parte también que es física, ¿vale? Que es el duelo, que también viene un poquito también con esta frase que me hicieron y me dijeron para vosotros. El duelo es permitir, el duelo es honrar, el duelo es recordar, el duelo es apoyar y el duelo es reconectar. Cuando una persona fallece, es normal que las echemos de menos, o no, pero bueno, siempre han ocupado algo en nuestra vida, por consiguiente, cuando esa persona fallece, entendemos que una parte de nuestra vida también se ha ido. Y entonces yo propongo, ¿y por qué en vez de pensar que una parte de nuestra vida se ha ido, no pensamos que una parte de nuestra vida se ha enriquecido con todo lo que esa persona nos ha dado? Claro. Recordar sus anécdotas, sus cosas, lo que hacía, lo que nos hacía reír, todo eso. Exactamente. Sí. Eso se dice honrar su memoria. Yo creo que sí, se puede hacer eso, pero en mi caso, ¿no? Uno cuando pierde un padre o una madre, no quiero ni pensar en un hijo. Por más que vos recuerdes eso, tu dolor está porque, o sea, uno quizás lo recuerda desde el dolor también, porque ¿cómo haces con una madre que perdió un hijo? Yo creo que esa madre lleva una mochila toda la vida con su hijo muerto, por más que crea que esté en la luz, que crea todo, pero no lo tiene físicamente, y quizás el humano necesita lo físico para estar seguro de que está todo bien, ¿no? Carmen, ¿contestas tú o contesto yo? Pues contesto yo. Hay un tiempo que sufres muchísimo, porque es como todo, va aliviando con los años, con los días. Siempre tienes ese sitio ahí, siempre lo recuerdas con cariño, con amor, pero desde luego vas no olvidando, sino acostumbrándote a vivir con ese dolor, y entonces es más llevadero. Yo tuve me parece a mí que tuve la bendición o algo que mi hijo, yo lo noté mucho conmigo, ahora menos, pero lo noté mucho conmigo, y me ayudaba a decir, está aquí conmigo, y le decía lo que le quería, le decía todo lo que sentía por él, y decía gracias por elegirme como madre. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo. No es que lo olvidara, porque no se olvida nunca, pero se lleva mejor. Permitir sentir. Como todo, siempre hay un dolor, hay un vacío, pero el tiempo lo cura. Cuando honramos su presencia desde la gratitud, cuando recordamos en la alegría, todo eso, ese vacío empieza a llenarse y entonces vamos hacia adelante de otra manera. Siempre va a estar con nosotros. ¿Te acostumbras? Siempre va a estar. Te acostumbras a vivir con eso. Sabes que no está. Y entonces te acostumbras a vivir con ese dolor, el cuerpo se acostumbra. Aquí nosotros es que nunca se olvida, es que no hay que olvidar, hay que recordar, pero recordar desde el amor y desde la gratitud. Y si no puedes, pedir ayuda psicológica, es importantísimo, eso siempre, ¿vale? Nuestra cultura está vinculada al vacío.
pero en cambio hay otras culturas que están vinculadas a la vida. Por ejemplo, antes cuando empecé la charla decía que los chamanes, o las culturas chamánicas y las africanas veían la muerte como una guía, como sí se ha ido, pero está ahí para hacer un hilo, para ayudarme, para que yo regrese pronto a ese mundo donde ellos vienen, ¿no? Entonces, claro, nuestras creencias personales, vuelvo a insistir en lo que dije al principio, nuestro sentir, nuestras creencias crean nuestras opiniones. Entonces vincula un poco todo este tema que estamos hablando de la muerte a la cultura en la que vivimos y las creencias que tenemos. También permíteme que diga algo, que también estamos acostumbrados, en nuestro, vamos a ver, una madre no viene preparada para enterrar un hijo antes que ella. Es como que tienes que morir tú antes que tu hijo. Sí. Entonces eso también te rompe, porque dices, ¿por qué se va mi hijo y yo quedo aquí? Es que no estamos preparados para eso, ¿entiendes? Entonces, pues, es así. Y ahí te tengo que dar las gracias a ti, Mercedes. Ya te lo dije muchas veces, que tú lo ayudaste a ir a mi hijo. Bueno, quien tiene un don tiene que usarlo, si no, no sería honesto en la vida, ¿vale? Y ya, bueno, el otro día también tuvimos que bajar a buscar al compañero, al amigo de Mariana. Eso es la ley de vida, ¿vale? O sea, para eso nací con estas capacidades, hay que utilizarlas. Gracias. Nada, es mi trabajo. Lo que sí quería dejar esta reflexión, ¿vale? De que os dije antes, de que mucho depende de nuestras creencias personales, de lo que sentimos, de lo que vivimos, que no sabemos realmente porque estamos olvidando nuestra obligación. Por eso yo insisto tanto en recordar, en trabajar nuestra esencia, en recordar, porque va a ser la única forma que podemos aceptar la cosa, ¿no? Y la frase tan maravillosa que os dije antes, que creo que es que dejar de preocuparnos qué hay detrás de la muerte y concentrarnos en vivir. Creo que ese es el lema y que esto es lo que tenemos que hacer, vivir, vivir, vivir. Y nos tocan tiempos duros en los que estamos ahora mismo. Y contestando un poco a antes Ángeles, ahora gracias a Dios esta mentalidad de las madres tienen que suceder a los hijos está aquí presente porque tenemos adelantos. Pero yo si nos ponemos en este momento en África, donde no tienen tanta suerte, no hay tanta medicina, las madres tienen que aceptar que sus hijos se mueran. Quizás por eso tienen tantos, porque alguno tiene que quedar, ¿vale? Si nos metemos en poblaciones muy antiguas, los hijos eran los que podían ayudar a los padres y cuando se moría uno se tenía otro. Y la vida era así. O sea, a veces la vida en el pasado ha sido cruel, ¿vale? Ahora tenemos, gracias a Dios, sobre todo donde vivimos nosotros tenemos muchas facilidades, tenemos mucha suerte porque podemos disfrutar de muchas bendiciones, tenemos casa, aunque no sea nuestra, aunque sea de alquiler, aunque sea prestada, tenemos una casa donde vivir, tenemos una cama donde dormir, tenemos una nevera que más o menos tiene comida, tenemos pues a lo mejor 3 euros para ir a tomar un café o tenemos la posibilidad de ir al campo a tomar un bocadillo. O sea, somos muy afortunados donde vivimos, ¿no? Y quizás a lo mejor porque esta fortuna que tenemos de vivir es la que nos hace mentalmente perder el rumbo en buscar contestaciones fijas y concretas de cosas que a lo mejor no son tan importantes como experimentar la vida. Sí, sí. Bueno, ¿os ha gustado hoy? Supongo que a lo mejor no os he resuelto muchas dudas, pero porque esto es un poco, no es que sea complicado, es que se nos escapa a lo tangible, ¿no? Pero bueno, ¿tenéis alguna cosa que opinar, que decir o algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Viste que mayormente los médicos, a mí me pasó, cuando falleció mi papá, yo hablé hasta el último día con él, ¿no? Hablamos por teléfono en pleno COVID. Y
el último día que lo vimos, por videollamada, lo vimos súper bien, no estaba usando el oxígeno ni nada, ¿no? Y al otro día, que fue la llamada que me llamaron, era como que no entendía, porque yo le digo, si yo lo vi bien a mi papá, o sea, yo le explicaba al médico que él no me podía decir eso, porque yo lo vi a mi papá. Eso es lo que se llama la lucidez mental, el despedirse. Claro. Eso, yo trabajando en la casa de una doctora allá en Argentina, ella me hizo entender eso. Me dice, Mariana, lo que tu papá tuvo, lo que llamamos los médicos, es como una buena despedida. O sea, él antes de que... Entonces es como que no entendés, porque incluso decís, no, pero si yo lo vi bien yo. Es como que ahí te entra un poco de negación a la realidad que te están diciendo. Hasta que, bueno, caes en realidad y es cuando ahí es cuando vos decís, bueno, no, hay que salir, o sea, hay que enfrentar esto porque es así. A mí lo que me pasó mucho con mi papá, que yo empecé a hacer sanaciones porque yo 37 años viví con ellos, ¿no? Con mi mamá y mi papá. De fondo de casa, hice mi familia, todo, y yo sentía, cuando yo era chica, yo sentía que mi papá no me quería. O sea, que tenía, arriba mío hay una hermana y abajo mío hay 2 más. Entonces yo tenía, o sea, como ese prejuicio ser la del medio y sentir que menos cariño para mí. Que eso lo noté después de grande, lo que yo sentía. Y después que él murió, yo empecé a hacer sanaciones, empecé a hacer limpiezas, que me hagan, ¿no? Y yo en sueños que yo tuve, yo sané mucho en ese sentido, porque yo siempre, la primera vez que lo soñé después de que él murió, o sea, lo abrazaba tan fuerte a él, a Mariana Grande hablando con mi papá, pero al despertarme del sueño o verme abrazada con él, era la Mariana pequeña. Entonces, yo después me despertaba llorando porque digo, pero era yo, y ahí me di cuenta que fui sanando a esa niña chiquita que sentía eso. Bueno, sobre los sueños lúcidos, viajes astrales y el doble cuántico vamos a hablar dentro de 15 días. ¿Vale? Bien, entonces dentro de 15 días trataré ese tema. Vale, solamente apreciar una cosa. Cuando la persona fallece y va a esas casas de sanación o mares de almas, bueno, como queráis llamarle, esa persona rompe, suelta todas las emociones. Entonces, cuando se aparecen como seres de luz, como amor. Ya no hay interpretaciones. Entonces, claro, a través de los sueños, claro que sanamos mucho. Porque ya no hay, por parte de esa persona que se fue, ya no hay emociones. Ya se ha desprendido de ellas. Ha sido una experiencia. Sí, bien. Pero eso es cuando uno busca sanar, ¿no? Porque yo tengo mis hermanos y mis hermanos al día de hoy yo no sé si no asumen o les duele mucho todavía. Cada uno tiene sus propias decisiones y sus propias, pues bueno, capacidades para gestionar las cosas. A lo mejor están en una fase de duelo de negación o a lo mejor no tienen la capacidad para abrirse y para hablar o para preguntar. Cada ser humano es un mundo y tenemos que respetarlo. Pero bueno, a lo mejor no lo hacen ahora y a lo mejor dentro de 5 años o 6 años te sorprenden, ¿vale? Cada uno tiene su proceso. En el duelo también hay que hablar de esto, de que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su manera, el respetar, ¿vale? Entonces, lo que sí te puedo decir es que las comparaciones no son correctas. No deberemos compararnos con nadie porque somos únicos, cada uno de nosotros, y lo que pasa en nuestra mente y cómo gestionamos nuestras emociones es cada uno personal. Mira, el otro día encontré unos vídeos ya antiguos, madre santa, hasta me veía jovencísima,
y explicaba, ¿no?, que un mismo libro lo leen 10 personas y hay 10 interpretaciones diferentes. Sí. Vale, entonces vamos a centrarnos en nosotros desde el amor propio, porque cuando nosotros evolucionamos, cuando nosotros sanamos, cuando nosotros comprendemos, ayudamos con nuestro ejemplo a las personas que tenemos al lado a comprender, a avanzar, ¿vale? Bien. Vale, entonces lo hacemos desde el respeto a los demás, a nosotros mismos, no desde el egoísmo. Yo creo que un tema importante sería hablar de eso, del yo y el egoísmo, pero entendiéndolo de que es cuando yo amo, cuando yo me perdono, cuando yo avanzo, estoy ayudando también a los que se encuentran a mi alrededor. Bien. Bueno, ¿alguna preguntina más que os haya quedado ahí en el tintero, que queráis compartir? No lo sé, ¿alguna cosa? Bueno, yo solamente decir una cosa, que de todo lo que has comentado y has hablado, creo que me ha tocado de todo. Y no me ha faltado ni una. Es que, bueno, es que es lo que es, o sea, no hay más. Ya. Pero bueno, que sí, que totalmente de acuerdo, totalmente, en todo además. No hay nada que se escape. Es un mundo que bueno, que tenemos suerte de poder estar aquí reunidos y poder hablar de ello. Sí, una gran suerte. Porque al principio cuando estás solo y ves lo que ves y escuchas lo que escuchas, te pierdes también tú mismo. Y no entiendes. No entiendes nada. Claro. No entiendes nada. Por eso yo siempre pido ayuda para poder hacerlo lo mejor posible y que sea comprensible y sobre todo de una manera sencilla, evitando pues temas y cosas que a veces nos lían. Bueno. Yo, si me permites, te hablaba de una experiencia de mi hija, que tú la conoces, a Eva, mi hija Eva. ¿Te acuerdas, María, que Sí, tú sí. la conoces? Bueno, pues que ella era pequeña y decía que de noche le soplaban y se asustaba un montón y marchaba para afuera corriendo. Yo tenía que ir tras de ella porque decía, mamá, me están soplando, a ver qué me están soplando y me hablan. ¿Pero qué te dice, mi niña? Eso está soñando. No estoy soñando, que estoy despierta y lo veo y lo escucho. Y ella tenía muchísimo miedo. Hasta que, no sé, dije yo, mira, esto no es nada, es tu cabeza y tienes que intentar, pues, o pregúntale qué es lo que quiere. Pero me hablan en otro idioma que no lo entiendo. ¿Y te acuerdas que ella empezó escribiendo cosas? Bueno, tiene libretas de escribir, que no era ella que quería escribir, pero unas letras son como, no sé, figuras así, unas letras rarísimas. Yo creo que aún te había que te habló ella de que escribía algo. Bueno, no es por ser la mala, pero mirar. Dentro de 15 días hablamos de la canalización, de tipos de canalización, y hablamos de la comunicación con nuestro yo interior. Siguiente, después hablamos del viaje, el sueño y el doble astral. Para el siguiente mes, espacio vital de nuestro cuerpo, el aura y el cuerpo energético. Entonces, como veis, al final todo está entrelazado. Sí, todo está con nosotros. Vale, y entonces, como ese temas que vamos a tratar con más detalle como este en los próximos días, hay muchas formas de comunicarse. No me voy a explayar ahora en esto. Hay gente que escribe, hay gente que escucha, hay gente que habla, hay gente que dibuja. Eso lo hablamos cuando toque, ¿vale?
Pues mire, ella tiene libretas escritas, Vale, estas 4 charlas corresponden a febrero y a marzo. Luego me tenéis que decir de qué queréis hablar los 3 meses siguientes, porque yo luego en julio y agosto paro, ¿vale? Entonces también dejo así. Cogemos vacaciones de verano. Por supuesto, me las merezco. Entonces, siempre besándome. Vale, pues entonces, si queréis algún tema, pues me lo vais diciendo en el grupo, o bueno, como sea, y lo vamos hablando. Pero las formas de canalizar, de hablar, de comunicación con nuestro yo superior, los tenemos el próximo día. Los viajes, los sueños, el doble cuántico, el siguiente. El espacio vital, ¿vale? Lo vamos a ver, cómo mantenernos y no perder energía, importantísimo. Y hablamos del aura y del cuerpo energético. ¿Vale? Pues nada. Bueno, pues ahora vamos a descansar, que nos lo merecemos todos, que tengáis dulces sueños. Gracias por participar. Importantísimo que estas preguntas que hacéis, porque ayudan mucho las preguntas. Y gracias por compartir cuando hacéis en las redes también, porque eso también nos ayuda a poder llegar a más personas. ¿Vale? Besazos. Gracias. Besos. Gracias. Hasta luego.